Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva edición de Tal Como Son. Pero antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguila llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa. Claro, es simple. Auspicia este programa Banco Provincia. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Él ejerce el periodismo desde hace 40 años. Su firma ha pasado por diarios y revistas y en algunos de los cuales también allí ha cumplido con cargos directivos. También lo podemos escuchar como columnista en radio y en televisión. Es consultor de la UNESCO, docente universitario. Ha sido distinguido con el Conex de Platino, nada más ni nada menos, entre otros premios. Hoy es el secretario de redacción del diario La Nación. Mi invitado de hoy es Pablo Sirven. Gracias, Pablo. Gracias, Claudio, por la invitación. ¿Cómo está esta actualidad allí en el diario? Y como siempre, ¿no? La Argentina es como una especie de montaña rusa permanente, así que los que hemos elegido esta profesión que tanto nos gusta no tenemos de qué quejarnos, ¿no? Si hay algo que tiene mucha productividad y superávit absoluto siempre son las noticias. Las noticias, sí. Exactamente. Que ocurren en cualquier momento, no tienen tiempo todo ni espacio. Todo el tiempo, no te dejan respirar. ¿Cuánto hace que estás como secretario de redacción ahí en La Nación? Mira, yo entré en el diario La Nación en 2002 como jefe de espectáculos, tuve 5 años como tal y desde entonces, desde 2007 para acá, secretario de redacción. Sí. Yo digo, y es un cambio muy importante en la gráfica de esos secretarios de redacción de un diario nada más ni nada menos como La Nación. Has tenido cargos ejecutivos en otros medios también, en otros medios gráficos. ¿Fue un salto así muy distinto o te sentiste enseguida como que era más de lo mismo con una mayor responsabilidad, por así? Mirá, yo fui vicedirector de la revista Noticias, estuve sí. como director periodístico en el diario Cuyo en San Juan y dirigí la revista Nueva. En La Nación te diría que fue muy orgánico porque fue como casi un cambio de escritorio, seguir trabajando con la misma gente, por supuesto con otras responsabilidades, trabajar en equipo de tapa, estar en algunas reuniones que tienen que ver con decisiones a veces de para dónde va el medio, qué nuevos proyectos hay, todo este gran desafío que es en esta época mantener la circulación de los medios gráficos, papel, las nuevas plataformas, los nuevos competidores, Facebook, Google, cómo no perder mercado, cómo con el gobierno anterior, por ejemplo, mantenerse a pesar de los bifes y de las difamaciones y poder no perder un poco el eje. Y las restricciones económicas en cuanto a la publicidad que no dejaban que pusieran en los diarios. También. Totalmente, ¿no? Y ahora con un nuevo gobierno, bueno, reconocerlo, entender su forma de ser, no es tan fácil, ¿no? Después de 12 años y medio de un régimen, digamos, de un gobierno de Néstor Kirchner, 2 de Cristina Kirchner, ahora acostumbrarse o descubrir cómo es la melodía, entre comillas, de este nuevo gobierno, ¿no? Pablo, ¿y cómo te llevas con las redes sociales? Muy bien, yo en general, sorprendentemente, un día vino una compañera mía, me abre una laptop, Inés Pujana, y me dice, te voy a enseñar algo que es muy fácil. Digo, no, mirá, blog, nada, no,
todo lo que quiero escribir lo escribo directamente en el diario y me parece que tiene mucha más difusión. Me dice, no, pero esto es otra cosa, estos son 140 caracteres, era Twitter. Sí. Y la verdad que ahí sí me entusiasmó mucho porque te pasará, hay 1000 cosas que se nos ocurren, pero que no dan para una nota, sino que es un comentario, una opinión. Y desde 2010 para acá me convertí en la época además de mayor grieta, que fue como la guerra en el barro, ¿no? En las redes sociales. Mucho Twitter, muy poco Facebook, algo de Instagram que me divierte y que me da un poco de oxígeno, porque Instagram vas buscando más una imagen o una cosa más colateral, ¿no? Pero me parece interesante porque, como vos decías, yo hace 40 años que trabajo, empecé muy chico, a los 18, y cuando uno piensa, bueno, ya estoy en la parte de plenitud o de ir mirando de cómo trabajar menos, todos estos impactos nuevos, todos estos desafíos te mantienen muy en musculatura y la verdad que es muy interesante, ¿no? Al principio uno siempre tiende por inercia a decir, uy, qué molesto, tengo que a ver cómo es esto, o los dispositivos que te cambian todo el tiempo, ¿viste? Sí. Pero la verdad que como diría Manes, ¿no? Facundo Manes, te sirve para mantener la mente activa, la ¿no? mente, En ¿no? ejercicio de la y mente. descubrís cosas muy sorprendentes de comunicación. Yo lo que veo también es cómo se va reduciendo todo, ¿no? Vamos a 140 caracteres en lo escrito. Instagram que está creciendo porque es imagen nada más. Y como Facebook, si bien por ahí es el que más gente tiene, pero es como que los adolescentes o los jóvenes dicen Facebook ya es para... Pero se metieron los mayor. padres, ¿viste? Claro, se metieron los padres. Te dicen los chicos, es como si viniera el boliche de los viejos, claro. Entonces se rajan, ¿no? Claro. Y yo digo, a veces es el poder de la síntesis tan difícil de lograr muchas veces, ¿no? Y cómo manifestar una idea en esos 140 caracteres. Para hacerlo de forma responsable, también tenemos en las redes o en Twitter gente que escribe cualquier cosa, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros, y te incluyo, para los que estamos trabajando en industrias, en el sector profesional de la comunicación, es un arma de doble filo, porque Twitter es como que estás con una pata en lo privado, pero también la otra pata la gente te demanda para decirte, yo te conozco, sos de tal cosa. Sí. Y en el caso mío, en un medio tan importante, de pronto en la época de la grieta yo tenía que cuidarme, no porque el medio me pidiera, que nunca me pidió nada al respecto, sino que decir, ojo que por ahí me voy, me paso yo y después se lo imputan al diario, ¿no? Para mí es un gran ejercicio en el sentido que, especialmente los que trabajamos en diario, que tenemos que titular y copetear y las bajadas, siempre con tamaños muy dictatoriales, fijados por el diseño. Exactamente. La verdad que Twitter me entusiasma mucho porque digo, una idea que es mucho más de 140 caracteres, cómo finalmente la logro comprimir. Yo nunca me ha gustado usar esos que te dan, esas herramientas de extenderlo, que después la gente lo siga leyendo en link. Digo, no, yo tengo que meterlo... Hay que hacerlo en eso, dar el mensaje, ¿no? en ese formato. Sí. Y yo digo, el poder de la síntesis. Siempre recuerdo una frase que tenía Winston Churchill, quizás el principal orador, digo yo, del siglo XX, ¿no? Donde decía, muchachos, si tengo que hablar 5 horas... comienzo ahora. Ahora sí tengo que hablar 2 minutos, denme 4 días. Claro, y sí. Porque es para resumir todo, ¿no? Eso es así. ¿Y sos un apasionado de la gráfica o los medios, por ejemplo, como la radio, donde sos columnista, o en televisión también? ¿Te gustan también o sentís el corazoncito tuyo está en la gráfica? Mira, yo desde chico me gustó mucho escribir y me pasaba horas en casa escribiendo cuentos o haciendo una crónica un poco humorística de mi familia. Siempre me encantó la expresión escrita, ¿no? Hoy mismo, con tantos años, me encanta irme a un bar y llevarme un blog y escribir. He escrito 9 libros también. Mi lugar, mi hábitat de expresión es la escritura sin lugar a dudas, pero no rehuyo ni reniego de los otros medios. Me asomo con un poco más de cuidado, de prudencia, tanto cuando he estado en radio o en televisión, que hago siempre una incursión semanal en Intratables, o he hecho muy esporádicamente. Digo, mi matrimonio es claramente con el diario, con la gráfica, también he trabajado mucho en revistas, ¿no? Y lo audiovisual es más entrar y salir, ¿no? Pero me entusiasma mucho y trato de corregirme, de mirarme. Siempre me quedo como disconforme porque la escritura te da mucho más chance de tachar, de volver para atrás.
En cambio esto a veces fue, ¿no? Claro, fuiste y quedaste. Y antes por lo menos tenía la facilidad de que decían, bueno, se olvidará rápido, pero ahora con los archivos te lo repiten a muerte. Cuanto más te equivocás, más te lo pasan, ¿no? Eso es sin duda, y además siempre vos decís, che, me verás todo que hubo algo lindo, no. Y el día que cometiste el error, dices, che, mirá el furcio que hiciste, mirá este cosa. Y pasan 5 o 6 años y te lo pasan de vuelta. Te lo siguen pasando. Pero de forma es un divertido, hay que tomárselo con humor. Claro. Y en esa pasión que tenés por la escritura, escribiste algo hace poco. Bueno, escribí. El homenaje, digo, era para tu mamá, ¿no? Sí, bueno, mi mamá murió este año, tenía casi 98 años. Y quise rescatar una cosa que fuera emocionante, pero al mismo tiempo, y me encantó que mucha gente me dio esa devolución, ¿no? Que gente que de pronto tiene a sus padres más grandes y que los padres no están ya con todas las luces como estaban y se empiezan a poner de mal humor con ellos. Y yo sentí en una etapa con mi vieja que los dos nos aflojamos y invertimos los papeles, ¿no? ¿A qué edad murió? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Y 97 y medio. Iba a cumplir ahora, el mes que viene, ya en unos días, 98 años, ¿no? Ella se convirtió en la niña y yo un poco en el papá, ¿no? Y digo, si te permitís eso, y cada vez la vida lo va a permitir más porque la gente cada vez vive más, es hasta placentero. Y yo quise contar esa historia que, por supuesto, a mí me conmueve y conmovió a mucha gente, pero no lo quise contar desde la tristeza, sino decir, no se pierdan esa historia de que es muy paradójica, ¿no? Sí. Porque es como que la vida te va poniendo en distintos papeles, ¿no? Pablo, me acuerdo de una frase cuando un día ella se comió 2 postres en vez de 1, creo, ¿no? Sí. Y vos decís, y es cierto, es como si estuvieras contando la anécdota de un niño o una chica que un día se comió 2 postres como una travesura. Claro, ¿no? porque yo incluso cuando escribí la nota, hacia el final, yo siempre hablaba de una niña y al final cuento que era mi madre, ¿no? No sé si todos se daban cuenta, pero los que se dejaron llevar por la lectura se sorprendieron más porque estaba hablando de una persona, una anciana, que era justamente mi madre, pero que en ese juego, porque de pronto, como ella estaba ya con su memoria muy volátil, entonces hacíamos el juego de yo decir la primera parte en casa de Herrero, bueno, cuchillo de palo, no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Y era una forma de jugar y al mismo tiempo decir, a ver qué zonas del cerebro están todavía activas, ¿no? Preguntarle cómo se llaman mis hermanos, que la primera sílaba y que ella la completara y que justo en el mío la primera sílaba no la completara, ¿no? Pablo, y vos que hace 40 años que estás ejerciendo el periodismo, ¿cómo se manejó? A ver si me podés hacer una radiografía en los gobiernos que tuviste que pasar en la relación de ese gobierno con los medios. Bueno, imagínate que si hablamos 40 años atrás, yo tenía 18 y era el año 76, o sea, un año terrible, trágico, oscurísimo para la vida argentina. Sí, claro. O sea que yo empecé a estudiar en la Escuela Superior de Periodismo el 7 de abril del 76, hacía 10 días, un poco más, que el golpe militar del proceso, ¿no? La última dictadura militar. Y empecé a trabajar muy pronto, ¿no? Con lo cual, bueno, fueron todos años de mucho, como te diría, de un ejercicio muy restringido de la profesión, absolutamente, porque había censura, porque veías también compañeros o profesores desaparecer, haber tenido que ir a cubrir una de las primeras marchas de las madres a la Plaza de Mayo, separarnos con el fotógrafo, de pronto el fotógrafo lo agarraron y se llevaron los rollos. Bueno, todas situaciones bastante complicadas y bueno, muy luctuosas al mismo tiempo porque no sabías bien qué estaba pasando. Yo recortaba, me acuerdo de los diarios, La Prensa, el Herald, los habeas corpus o los pedidos de aparición, los primeros pedidos de aparición con vida. Y ya más hacia el final del proceso me acuerdo que yo ya escribía más, ya empezaba a tener una firma y ponía siempre gobierno militar, ¿no? Que la verdad que no tenía nada de insultante, sino una caracterización. Siempre que escribía ponía gobierno militar. Hasta que un día un jefe de redacción en un diario que yo trabajaba me tachó militar, ¿no? Lo cual fue una sensación, te diría, agridulce, porque dije, se nota entonces que pongo militar y que molesta, ¿no? Aunque sea nada más que una caracterización de lo que son, ¿no? Que son militar.
Con lo cual, cuando después se recuperó la democracia, a mí me costó mucho adoptar la palabra dictadura, porque me acordaba siempre de ese chico que no podía poner ni siquiera gobierno militar, ¿no? Claro. Después se me pasó, con los años ya la pude adoptar tranquilamente, pero no fue fácil. La época de Alfonsín fue muy, digamos, una primavera, o sea, después de toda esa noche, aún con todos los problemas económicos que hubo, Alfonsín se animó un montón de cosas, el juicio a las juntas, solucionar el diferendo del Beagle, y la verdad que lo viví con mucho entusiasmo y así también lo volcamos en la prensa. El menemismo fue la fiesta menemista, con todos sus pros y sus contras, especialmente una primera mitad muy entusiasta, muy de tirar manteca al techo todo, Argentina primer mundo, y ya después del 95 con el efecto tequila, el caipirinha y finalmente morir todos en el fin de fiesta, ¿no? Fin de fiesta en 2001 con toda esa, lo que fue bueno, sumir en la pobreza más de la mitad de la población, ¿no? Así que el kirchnerismo, digamos, pudimos decir y escribir todo lo que quisimos, pero con alto costo, porque digamos, si vos eras muy crítico, te embadurnaban en 678, te escribían barbaridades, pero bueno, adquirimos cuero grueso, ¿no? Yo siempre digo que aún las cosas que pasaron en el kirchnerismo no tienen ni pálida asomo de lo que fue el gobierno militar, por supuesto. Sí, verdad, mirá, no te olvidé de ese gobierno militar, la dictadura militar. Pero ahora lo puedes decir. ¿Y qué fue el fenómeno de la Rúa? Bueno, de la Rúa es alguien que hizo una carrera política por todos los pasos y llega a presidente de la Nación, ¿no? En el año 73 les llamaban justamente Chupete porque era el senador más joven, en una Argentina que estaba nada más y nada menos que un gigante como era Juan Domingo Perón, ¿no? Su regreso desde el exilio. Creo que fue una ilusión fallida, digamos, de salir de un primer gobierno peronista hegemónico, neoliberal, como fue mal llamado neoliberal, como fue el de Carlos Menem, buscar una salida más democrática, más abierta, más pluralista, y que bueno, que de la Rúa jugara mucho más allá de lo concebible de la convertibilidad, que Carlos Menem se debió bajar, te diría ya, por el 97, 98, no lo hizo, acompañó hasta el fin de su gobierno, y de la Rúa lo siguió, para colmo, 2 años más, ¿no? Y eso generó una catástrofe, la quiebra de prácticamente el aparato productivo y bueno, una crisis fenomenal, ¿no? Yo creo que justamente ahora hago la alusión a esta época, porque el problema que tenemos los argentinos, o que tiene la democracia, la gran asignatura pendiente, es que termine un mandato un presidente no peronista, ¿no? Esto, fíjate, Claudio, eso es lo que te iba a decir. En este concepto que tiene mucha gente, este país está hecho para que lo gobiernen los peronistas. Si no están los peronistas en el poder, no llegan. Alfonsín, de la Rúa, y bueno, ahora está este gobierno de Irigoyen, Frondizi, Ilia, o sea, nadie. Más atrás. Desde el año 28, o sea, en el año 28 termina su último mandato, su único mandato, Marcelo T. de Alvear, y a partir de ahí nadie, porque bueno, la década del 30 hubo presidentes que terminaron, pero eran por fraude, entonces no los contamos. Pero después nadie, Irigoyen, Frondizi, Ilia, Alfonsín, de la Rúa. Entonces la gran asignatura pendiente de esta democracia es que Macri termine su mandato en el 2019. Lo mejor que pueda, eso es para todos, es lo mejor, indudablemente. Yo creo que tiene un papel en la historia, un rol en la historia, Macri, que es mucho mayor que él mismo como persona. Pero yo creo que la historia a veces te tira para arriba y él tiene que saber captar ese mensaje y la oposición tiene que saber entender este mensaje, ¿no? Que no sea fuente continuamente de resistencia, las amenazas, las piedras o no piedras si las hubo, ¿no? Es decir, que haya oposición noble, crítica, por supuesto, de todo lo que haya que criticar, pero que no se juegue con malas artes, porque la verdad que si esta experiencia es traumática desde el punto de vista institucional, yo creo que estamos muy perdidos, ¿no? Sin lugar a dudas. Va a ser un paso fundamental esto que llegue al final de mandato, 2019, si es reelecto, no es reelecto, lo que fuere, o viene un gobierno peronista después, pero en esa secuencia que tiene que ser una cuestión
cuestión lógica y un paso normal, digamos, con los vaivenes que tiene toda democracia, ¿no? Y en 2017 podrá ganar o perder incluso, y si pierde deberá seguir 2 años más como debe ser, ¿no? No, esta cosa de gobernabilidad que todo el tiempo se pone todos los días en juego, cuando vemos que, bueno, qué sé yo, la presidenta Cristina Kirchner pasó por momentos muy feos, Carlos Menem pasó por 2 atentados gravísimos, Alfonsín tuvo las hiperinflaciones, tuvo movimientos cara pintada, tuvo Villa Martelli, y sin embargo, bueno, se mantuvieron en el poder, ¿no? Para no decirte Maduro en Venezuela, que ya es catastrófico. Totalmente. Digo, el tema de la gobernabilidad no puede ser puesto nunca en juego, ¿viste? Ni en discusión. Te puede gustar más o menos el presidente. Indudablemente pasa por ahí, pero el barco de la nación tiene que seguir en el mismo sentido siempre, digamos, ¿no? Corrupción hubo en todos los gobiernos, pero durante el kirchnerismo hubo como una maestría en corrupción. Mira, yo a veces apelo a una figura, puede ser un poco irónica, que si en el menemismo hubo corrupción, y la tengo que comparar con la del kirchnerismo, sería como comparar a un carterista de un colectivo con, no sé, una cosa sistemática, un oleoducto por donde se fue y se fue y se fue, millones y millones de pesos y de dólares. Digo, las cifras que vos vas viendo, que se denuncian con papeles y todo, son cifras realmente millonarias, ¿no? Hubo un robo sistemático, y claro, no funcionó nada, no funcionó la justicia, el periodismo que lo fue denunciando, el poco periodismo que fue denunciando, fue difamado, fue cortado, fue puesto en discusión. Entonces yo creo que ahí también hay otra enseñanza, que lo importante es que la justicia funcione en tiempo real y que si este gobierno tiene cosas, y de hecho las estuvimos viendo y estamos viendo, de los Panama Papers, o el tema de en la aduana, o el tema de la vicepresidenta, todo me parece, yo estoy feliz, digamos, que se revelen y se sustancien las causas en tiempo real, no dentro de 12 años, ¿no? Porque es la única manera de decir, bueno, yo creo realmente en este sistema. Corrupción y irregularidades, como vos bien decís, hay en todos los gobiernos, acá y en cualquier parte del mundo. Exactamente. El tema es que lo detectes y logres cerrarle el paso. Y si no cometiste irregularidad, por ejemplo, en el caso se descubriera la vicepresidenta Michetti, que está todo bien, bueno, también mejor para ella, ¿no? Totalmente. Que no tenga que vivir bajo esta cosa de demolición permanente porque te robaron plata, pero te quieren generar una cantidad de cosas alrededor que por ahí no son ciertas. O si son ciertas, queremos saberlo, pero pronto, ¿no? Tanto para que se penalice como para que se libere de eso. Si cada uno se dedicara a cumplir con su función en esta sociedad, en este estado que somos, ¿no? Los jueces hacer lo que tienen que hacer, los políticos hacer lo que tienen que hacer, el gobernante hacer lo que tiene que hacer, los periodistas a lo que tienen que hacer, funcionaría todo mejor. Y obviamente. Sería todo mucho más saludable para el país, digamos. Y además el que delinque, el pícaro y todo, sabría que, bueno, que si la hace está mucho más en riesgo. En cambio, los ejemplos que te da la historia argentina es que en general zafa, ¿viste? Zafa, prescripción, no, yo no fui, nada está a mi nombre, no, esa plata es plata de la política, no, esa plata la conseguí porque trabajé, era empleado bancario y no sé, tuve la fortuna de convertirme en mega millonario, empresario de la construcción, en fin. A ver, Pablo, si tenés... Mucha gente me dice a mí, la peor corporación no son los políticos, sino el Poder Judicial. ¿Qué sé yo? Me parece ¿Coincidís con eso o te parece exagerado? Y me parece que no me gusta generalizar, creo que en la justicia, y como en todos los órdenes de la vida, hay gente muy honesta, muy recta, y por supuesto también hay quien se puede creer más de lo que es, ¿no? Esta cosa de que como el Poder Judicial son cargos vitalicios y bueno, de pronto hay una justicia federal que toma los temas más imponentes, más fuertes y entonces a veces entra en tejes y manejes con el poder de turno, lo cual termina siendo un arma de doble filo porque terminan como cooptándolos, ¿no? Jueces que trabajaron
o trabajan de pronto para un orden, como fue en el caso del ex juez Ollarvide, al que le caían todas las causas más complicadas. Creo que la justicia sí tiene que hacer una depuración y una autocrítica mea culpa, ¿no? muy fuerte, Claro. ¿no? Y especialmente ver si se ponen las pilas ahora, porque la sensación muchas veces que tenés ahora, que empezó a tomar velocidad algunas causas, es también un poco la figura de Penélope, ¿no? Que teje y desteje, que estamos todo el tiempo inventariando o viendo Totalmente. todas las cuentas de arriba para abajo, de abajo para arriba, del costado, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero la sentencia siempre es como una zanahoria que te la van alejando y nunca Va se poniendo llega. hacia adelante. Y la verdad que no tenés salida en este país si no se producen sentencias, ¿no? Porque eso es lo que va a ejemplificar, lo que va a escarmentar para adelante, ¿no? Para decir, guarda, porque si te haces esto, te puede pasar lo que le pasó a esto. En Sin cambio, dudas. hasta ahora no podés mostrar mucho, No, ¿no? no Está podés Jaime mostrar, claro. preso, Schiavi, qué sé yo, está López ahí, pero veremos a qué termina, está Milagrosala, pero lo que importante es que las causas queden claras para que tampoco Queden después cerradas, claro. se victimicen, no se crean que son presos políticos, no digan estamos perseguidos ideológicamente, no, señor, está preso y está con sentencia por esto, y es una matemática pura, porque dice, mirá, Totalmente. 2 más 2 es 4. Los hechos son estos, Sí. concretamente. Se nos acabó el tiempo, por una charla Rápido. interesante. Gracias, muchas gracias. Quiero que te lleves este recuerdo de la muchísimas Martina, gracias, de tu gracias. paso tal como son. Bueno, Un gracias. placer conocerte personalmente. No, por favor, igualmente. Y siempre te leo y la verdad que eso es un ejemplo del buen periodismo también. Muchas gracias, yo Por también te favor. veo por la tele mucho. Gracias, Pablo. Gracias. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Por orden de mi ex jefe, que era Carlos Montero, parto rumbo a Estados Unidos a hacer los 10 años de la llegada del hombre a la luna. Y de ahí empecé mi periplo, tardé un mes en volver y terminé haciendo Los Refugiados de Vietnam, donde nunca había llegado una cámara de televisión. Hice Los Refugiados, fui volviendo, seguí haciendo notas en Hollywood, en Washington, en todos lados. Y cuando volví, 60 minutos estaba primero, de todas las notas que habíamos mandado.